Llegó el momento de poner lo anterior en práctica y para eso hacemos un ejercicio que consiste en determinar la línea de empujes en un arco con dimensiones conocidas. En este caso, hablemos de un semiarco de piedra, como el de la figura, que tiene una directriz circular de tal manera que está formado por 6 dovelas iguales, cada una de las cuales pesa 60 kilonewton. El problema nos pide dibujar las líneas de empujes máximo y mínimo y cuantificar el valor de esos empujes. En este caso se sugiere utilizar una escala de longitudes donde un centímetro es 0,5 metros, es decir, escala 1,50, y una escala de fuerzas donde un centímetro represente 30 kilonewton. Repetimos que el radio del arco es de 7 metros y el espesor de las dovelas es de 1 metro, de tal forma que la primera dovela o salmer está situada a 30 grados con respecto al punto centro del trazado de la circunferencia o generatriz. Una vez dibujadas las dovelas, marcamos cuál es el centro de gravedad aproximado mediante un ejercicio muy simple que consiste en trazar las diagonales de cada uno de las figuras de la dovela que se aproxima bastante a la de un paralelogramo. Por cada uno de estos puntos donde se cruzan las diagonales, trazaremos la línea de acción de la fuerza que corresponde al peso de cada dovela. En este caso son 6 dovelas que pesan lo mismo, repito, cada una de 60 kilonewton. El primer paso consistirá en encontrar cuál es la línea de acción que pasa por el centro de gravedad del semiarco, es decir, del conjunto de las 6 dovelas. Para esto, trazamos una línea de fuerzas a la derecha del dibujo anterior. Sobre esta línea de fuerzas, a escala de fuerzas, marcamos los 6 vectores que corresponde cada uno a los 60 kilonewton, es decir, estaríamos hablando de vectores de 2 centímetros de longitud, y marcamos un polo cualquiera al lado izquierdo. Nótese que las cargas están representadas desde el vector P6 hasta el vector P1 en orden descendente. Es decir, estamos tomando desde el peso de la dovela que está más a la derecha y vamos de derecha a izquierda. Por lo tanto, podremos colocar el polo al lado izquierdo del sistema. Este polo, que es un punto arbitrario escogido al azar a la izquierda de la línea de acción de las fuerzas, contra este polo trazamos los rayos desde el extremo de cada uno de los vectores. Y valiéndonos de estos rayos, vamos a trazar paralelas a estos rayos que corten con las líneas de acción de las fuerzas desde L1 hasta L6, con el fin de configurar el cable que adoptaría una forma determinada a partir de esos pesos, con el fin de encontrar por dónde pasaría la resultante, que es decir, por dónde estaría situado el centro de gravedad del semiarco. Trazamos una paralela cualquiera que corte con la línea de fuerzas F1 al rayo P1 y así continuamos trazando paralelas a los rayos 2, 3, 4, 5 y 6, prolongando el primero y el último rayo. Donde se cortan ambos rayos, primero y último, repito, marcamos el punto y sobre ese punto levantamos una recta vertical que es por donde pasa la resultante. Es decir, sobre esa línea estará el centro de gravedad del semiarco. Por lo tanto, contra esa línea deberán cortarse las líneas de empuje máximo y mínimo del semiarco. Vamos para allá. Una vez encontrada esta línea, podemos hacer caso omiso de las líneas de construcción que hemos usado hasta ahora. Y ahora, sabemos nosotros ya, por lo que hemos demostrado en las clases anteriores, que la línea de empuje mínimo pasa por el estrados de la clave. Y esta línea imaginaria, que es horizontal, se cortará sobre la línea de acción por donde pasa la resultante o que pasa por el centro de gravedad del semiarco. A la línea de empuje mínimo horizontal le corresponde una línea de empuje mínimo diagonal que partirá del intrados de el salmer y llegará al punto que acabamos de obtener. Por lo tanto, ya tendríamos los dos polos, los dos rayos, perdón, que corresponden al primero y al último vector.
El primer rayo es un rayo horizontal que parte del extremo de P6 y el segundo rayo es un rayo inclinado, paralela a la línea de empuje mínimo que acabamos de obtener. Donde ambas líneas se cortan, ese será el polo real de fuerzas. Y contra ese polo real de fuerzas trazamos los rayos desde el extremo de cada uno de los vectores conocidos. Habiendo obtenido esta figura, podemos ahora trazar la línea de empujes mínimo, partiendo de la primera intersección, es decir, de donde se corta la línea horizontal de empuje mínimo con la línea de acción de la dovela P6. Desde ese punto trazamos la segunda paralela y así sucesivamente. Y si la figura está bien construida, el último rayo debe tocar el intrados del salmer o intrados del apoyo. Acentuamos esa línea y estaríamos visualizando la línea de empuje mínimo del semiarco. También podemos conocer el valor de los empujes, mínimo y mínimo diagonal y mínimo horizontal. También lo podremos hacer con los empujes máximos en la fase siguiente. Por ahora, medimos el rayo número 1 a escala de fuerzas y obtenemos que ese empuje diagonal mínimo está en torno a 420 kN, mientras que el empuje horizontal mínimo está en torno a 205 kN. Ahora, en la segunda parte, para poder encontrar los valores de empuje máximo y la línea de empujes máximo, trazamos una línea horizontal que pasa por el intrados de la clave, de manera que corte con la línea por donde pasa la resultante. Contra ese punto trazamos la línea de empuje diagonal máximo que pasa por el salmer y trazamos dos paralelas a estos dos rayos desde el extremo del vector P6 y el extremo del vector P1. Donde se cortan ambas paralelas es el polo real y contra ese polo real los rayos que corresponden a los vectores restantes. Para empezar el trazado de la línea de empujes máximo, partimos del punto que se forma por la intersección de la línea horizontal de empuje máximo con la línea de acción de la fuerza de la dovela P6. A partir de ese punto, trazamos paralelas a los rayos que van cortando con las líneas de acción de las dovelas siguientes y podemos así visualizar la línea de empujes máximo. Para determinar los valores, medimos a escala de fuerzas en el diagrama de la derecha el empuje diagonal máximo, que estará en torno a 540 kN, y el empuje horizontal máximo, que estará en torno a 400 kN. Podemos hacer una comparación de los valores y nos damos cuenta que los valores máximo, por supuesto, son bastante mayores que los empujes mínimos, tanto horizontal como diagonal. Además, mediante el ejercicio podemos visualizar las líneas de empujes que corren por el interior del arco. He aquí la bibliografía que se recomienda para quienes deseen ampliar conocimientos sobre el tema.